Buenos días. El día de hoy nosotros les vamos a hablar y a explicar un poco acerca del protocolo de manejo para pacientes con trastornos cardiovasculares. Nuestro grupo está conformado por Laura Bermúdez, Nicole Jaramillo, Miguel Moyano y quien les habla, Tatiana Velandia. Para esto vamos a comenzar con qué son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Este suele afectar en mayor medida a mujeres que a hombres y estas enfermedades pues tienen una alta tasa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Un protocolo estandarizado de atención permite manejar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir el riesgo de eventos adversos y optimizar los recursos en el sistema de salud. Entonces, dentro de este grupo de trastornos se incluyen los que vemos a continuación. Entonces está la cardiopatía coronaria, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco. También encontramos las enfermedades cerebrovasculares. Estas son unas enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. También encontramos la arteriopatía periférica, que es una enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan los brazos y las piernas. También encontramos la cardiopatía reumática, que son lesiones del músculo cardíaco y de las válvulas cardíacas debidas a una fiebre reumática y causadas por unas bacterias denominadas o llamadas streptococcus. También encontramos las cardiopatías congénitas, que son defectos congénitos que afectan el desarrollo y el funcionamiento normal del corazón, debido a malformaciones de las estructuras cardíacas presentes desde el nacimiento y también encontramos la trombosis venosa profunda y las embolias pulmonares, que son coágulos de sangre en las venas de las piernas que pueden desprenderse y alojarse en el corazón y los pulmones. Asimismo, pues los infartos del miocardio y los accidentes cerebrovasculares suelen ser episodios agudos debido principalmente a la obstrucción que impide que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. Las causas más frecuentes de esto es la acumulación de depósitos de grasa en las paredes internas de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y el cerebro. Los accidentes cerebrovasculares pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o a coágulos de sangre. Vamos a seguir entonces con lo que son los objetivos del protocolo de atención. Entonces, para esto encontramos la prevención de la endocarditis infecciosa, que como tal busca reducir el riesgo de infección en el corazón. También encontramos la gestión del dolor y la ansiedad, pues para hacer una experiencia dental más cómoda y libre de estrés. También encontramos la minimización del riesgo de trombosis, que es la prevención de la formación de coágulos sanguíneos, y también el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que es donde se deben monitorear los signos vitales y ya. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar sobre los objetivos del protocolo de atención en un paciente con trastorno cardiovascular, donde encontramos cuatro principalmente, donde el primero es prevenir la endocarditis infecciosa. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Es la inflamación del endocardio, donde este es el revestimiento interno de las válvulas, que es producida por la inflamación e infección de un microorganismo que usualmente son bacterias, ya sean Staphylococcus o Streptococcus, que pues van a llegar al corazón por medio de un torrente sanguíneo. Esta complicación es muy propensa, sobre todo en pacientes ya con afecciones cardíacas. En estos casos, lo que se hace es una profilaxis antibiótica, donde más adelante pues mi compañero les explicará a detalle en qué consiste. Pero principalmente esto lo que busca es reducir el riesgo de infección en el corazón. Como segundo, tenemos la gestión del dolor y la ansiedad. Pues como bien sabemos, muchas personas el hecho de tener una consulta odontológica les genera grandes episodios de ansiedad y altos niveles de estrés. Y pues lo ideal es que nosotros como profesionales les brindemos una experiencia cómoda y libre de
pues este estrés, ya que con esto se pueden ver afectados la presión arterial, la frecuencia cardíaca. En este caso, pues lo más conveniente es tener una comunicación asertiva con el paciente y explicarle a detalle cada procedimiento y en términos más coloquiales sobre lo que se va a hacer y pues siendo lo menos invasivos posibles. Se pueden aplicar técnicas de relajación, pero pues si ya los niveles de ansiedad son muy extremos, lo mejor es no atender al paciente. Como tercero, encontramos que pues es muy importante tener el control de presión arterial y frecuencia cardíaca. Pues, pero sobre todo debemos tener en cuenta que los valores de frecuencia cardíaca van a oscilar entre los 60 a 100 pulsaciones por minuto y una presión arterial de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Ya pues si vemos que está un poco alterado, es mejor parar el procedimiento y verificar que el paciente se encuentre en un estado óptimo de salud. Como cuarto, encontramos la minimización del riesgo de trombosis. Pues que es una trombosis, que es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo, donde este se busca es principalmente prevenirse en pacientes que toman anticoagulantes. Un tipo anticoagulante es la warfarina, que pues esta inhibe la formación de los factores activos de la coagulación de la vitamina K en el hígado. En procedimientos con este tipo de pacientes, lo ideal es usar como analgésico la articaína, ya que tiene menor vasoconstricción y mayor vasodilatación. La vasoconstricción es el estrechamiento de los vasos sanguíneos, es decir, que se va a disminuir el flujo sanguíneo, pero se va a aumentar la resistencia vascular periférica. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el protocolo de manejo para un paciente con trastorno cardiovascular. Comenzamos con la evaluación inicial. En esta etapa es clave porque aquí es donde empezamos a recolectar toda la información necesaria para entender la condición del paciente. Primero, el examen físico. Debemos evaluar signos vitales porque nos da información crucial sobre su estado y los ayuda a identificar posibles riesgos durante el tratamiento, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura del paciente. Luego está la historia clínica, que los ayuda a reconocer los medicamentos que toma actualmente y si tiene antecedentes de eventos cardíacos. Esto es importante porque algunos medicamentos o condiciones previas pueden influir en cómo realizamos el tratamiento. El siguiente paso, ese protocolo, es identificar el trastorno cardiovascular del paciente, que se basa en los resultados de los exámenes diagnósticos. Aquí tenemos los 3 diagnósticos principales que debemos identificar. La primera, que es la enfermedad coronaria. Esto implica como un estrellamiento o un bloqueo en las arterias coronarias. El segundo es la insuficiencia cardíaca, que sea cuando digamos que el corazón no puede bombear sangre adecuadamente para satisfacer las necesidades del cuerpo. Y por último, las arritmias. Eso ya había mencionado anteriormente, que se refiere a latidos irregulares en el corazón. Es importante que entendamos que estos posibles trastornos, ya que cada uno requería un manejo específico durante el tratamiento interno. Bueno, entonces ahora la preparación previa al tratamiento. En este punto, pues debemos tener en cuenta 3 aspectos principalmente, donde el primero es la premedicación, es decir, una profilaxis antibiótica, donde esta se define como el uso de un agente antimicrobiano antes de que un microorganismo patógeno tome contacto con el individuo, creando una posible infección. En segundo lugar, la toma de signos vitales. Pues para que a medida que se ejecuta el tratamiento, saber si se presenta algún tipo de alteración, ya sea taquipnea, disnea, bradicardia, taticardia e hiper o hipotensión. En tercer lugar, es muy importante tener un control de ansiedad, como lo mencioné anteriormente,
pues al ver la actitud del paciente, si está entrando en un episodio de ansiedad, nosotros mostrar una actitud empática, brindándole confianza, creando un ambiente tranquilo con técnicas de relajación. Esto y pues también que el paciente se sienta como seguro con el profesional con el que esté. Respecto a, pues, a la influencia de medicamentos de pacientes comprometidos cardiovascularmente, encontramos 5, que pues en primer lugar están las estatinas, donde estas son las encargadas de reducir los niveles de colesterol en la sangre. Y pues estos no van a afectar la coagulación, pero pues al algunos entrar en contacto con anestésico pueden causar una miopatía, que es la miopatía, una afección en los músculos. En segundo lugar, encontramos los digitálicos, que estos son los encargados de aumentar la fuerza en contracción al corazón y regulan la frecuencia cardíaca. En estos casos, cuando los pacientes consumen este tipo de medicamentos, lo más adecuado es emplear anestésicos sin vasoconstricción. ¿Por qué? Porque se pueden ocasionar arritmias. En tercer lugar están los antihipertensivos, perdón, que son beta bloqueadores, es decir, bloquean la acción de ciertas hormonas como la adrenalina, que pues estas son como las encargadas de acelerar el corazón, donde estos reducen la presión arterial. En este caso, se prefieren usar anestésicos con vasodilatación para que no ocurra ningún tipo de contraindicación. Los medicamentos anticoagulantes, como su nombre lo dice, son encargados de prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Esto significa que puede haber un mayor sangrado ya sea durante o después del procedimiento, causando pues fuertes hemorragias. Y en quinto lugar encontramos nitratos, que son encargados de dilatar los vasos sanguíneos y disminuir la carga de trabajo del corazón. Al usar anestésicos vasoconstrictores, es muy propenso que el paciente tenga una hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente al ponerse de pie tenga como un bajo de tensión y pues su estado de salud desmejore. O también puede aumentar el riesgo de síncope, que pues es el riesgo a desmayos. Bueno, hablemos de lo que hacemos durante el tratamiento de un paciente con trastorno cardiovascular. Primero debemos colocar al paciente en una posición semisentada para evitar que tenga dificultades respiratorias. Es algo simple, pero es fundamental para su comodidad y seguridad. En cuanto a la anestesia, usaremos los anestésicos locales sin vasoconstrictores, que es en este caso la mepivacaína a 3% o la prilocaína a 4%, aunque no son los anestésicos más usados en la otología en general, pero sí son la opción preferida en pacientes con problemas cardiovasculares. Además, es importante el monitoreo continuo de los ciclos vitales, especialmente si en procedimientos largos, esto los permite, digamos, reaccionar rápidamente si algo no va bien. Para evitar complicaciones también debemos dividir el tratamiento en varias sesiones, si es necesario, y mantener el procedimiento lo más corto posible. En este punto es fundamental ya que aunque esperamos no tener que enfrentar, digamos, una emergencia, pero igual tenemos que estar preparadas. Contamos con un equipo de emergencia disponible en el consultorio. Esto incluye un desfibrilador, que es un dispositivo electrónico que es capaz, digamos, de restablecer el ritmo cardíaco normal mediante una descarga eléctrica. En otras palabras, ayuda a que el corazón vuelva a latir de forma adecuada. También es esencial disponer los medicamentos de emergencia, de acuerdo con las normativas de seguridad para atender posibles complicaciones cardiovasculares. Además, todos los equipos debemos tener claro el plan de emergencia de esta entrelados. RCP o la reanimación cardiopulmonar. Sabe reaccionar de forma rápida y continua, puede marcar la diferencia en caso de que el paciente sufra una complicación grave.
Y por Por último, último, en este señora Laura, proyecto de atención, nos explica sobre la atención después y las recomendaciones. es importante tener en cuenta tres aspectos importantes. La primera es la educación el paciente de los cuidados que va a tener. Esto pues ya dependiendo del tratamiento, ya sea una endodoncia, una exodoncia o un proceso de rehabilitación. De igual forma, evitar prescribir antiinflamatorios no esteroideos más conocidos como ANs, ya que pues estos pueden aumentar riesgos cardiovasculares como ataques cardíacos al reducir el flujo sanguíneo o accidentes cardiovasculares al aumentar la formación de coágulos de sangre. En segundo lugar, un control de la presión arterial durante las 2 horas siguientes para poder conocer el estado del paciente ante cualquier posible alteración. Y como tercero, pero no menos importante, citas de seguimiento. Esto es como programar controles periódicos para verificar la efectividad del tratamiento y el estado de salud del paciente respecto al tratamiento. Uno de los pasos más importantes antes de realizar la atención o algún procedimiento en pacientes que sufran de alguna cardiopatía es realizar una profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica básicamente es el uso preventivo de antibióticos para evitar infecciones en situaciones de riesgo, como ciertos procedimientos médicos o quirúrgicos que puedan introducir bacterias al torrente sanguíneo. Cuando debemos utilizar la profilaxis antibiótica, se recomienda utilizarla en pacientes con riesgos de endocarditis infecciosa, como lo pueden ser antecedentes de endocarditis, pacientes con válvulas cardíacas o cardiopatías congénitas. También pacientes que serán sometidos a ciertos procedimientos dentales invasivos, cuando se realizan tratamientos que van a requerir exodoncias de muchas piezas dentales o piezas que ya antes tenían una infección previa y vamos a hacer como un tratamiento mucho más invasivo, se recomienda realizar la profilaxis. También en pacientes con sistemas inmunes comprometidos, como los pacientes con VIH o que consumen inmunosupresores, y pacientes con prótesis articulares recientes. Los fármacos pertenecientes a la familia de las penicilinas son fármacos beta-lactámicos. Básicamente, el proceso que realizan en la pared celular es que las proteínas ligadoras de la penicilina van a inhibir la formación del peptidoglicano y los componentes esenciales de la pared celular, lo que va a terminar generando un efecto bactericida. Las beta-lactamasas son enzimas producidas por algunas bacterias con peptidoglicanos y por algunos hongos, utilizadas para defenderse de un antibiótico beta-lactámico. Usualmente estas enzimas se producen cuando una bacteria ha generado cierto tipo de resistencia antibiótica. Ahora hablaremos un poco de los medicamentos que se suelen utilizar para la profilaxis antibiótica. El estándar siempre va a ser la amoxicilina, pero teniendo en cuenta que la amoxicilina es de la familia de las penicilinas, vamos a tener pacientes que son alérgicos a estos. En realidad, la alergia se genera a todos esos medicamentos que sean beta-lactámicos. Por eso se van a tener que utilizar otro tipo de medicamentos cuando se presentan este tipo de alergias. Adicional, tenemos una parte sobre la intolerancia oral en pacientes que no pueden consumir de manera oral esos medicamentos. La amoxicilina es nuestro fármaco estándar, este viene de la familia de las penicilinas de amplio espectro y logra combatir tanto bacterias gram positivas como algunas gram negativas. Su vía de administración es oral y junto a la combinación del ácido clavulínico puede combatir bacterias productoras de beta-lactamasa. Por eso es importante recordar esos términos antes de. Básicamente la amoxicilina, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared celular. Esto lo va a hacer gracias a las beta-lactamasas. El ácido clavulínico es un inhibidor de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, como ya habíamos mencionado, son estas proteínas que genera la bacteria para lograr protegerse de estos fármacos. Entonces el ácido clavulínico va a evitar o a combatir contra esa síntesis de la producción de las beta-lactamasas y así el fármaco, la amoxicilina, pueda pues, realizar su efecto dentro de la bacteria. Los efectos secundarios de la amoxicilina son las erupciones en la piel, el dolor de estómago y las reacciones alérgicas.
Es importante recordar que la amoxicilina no debe ser administrada en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los antibióticos beta-lactámicos. La dosis para la amoxicilina como profilaxis antibiótica es de 2 gramos, que pueden ser vía oral o vía intravenosa. Si tenemos cápsulas, como en este caso de 50 miligramos, le vamos a recomendar al paciente que tiene que tomarse 1 hora antes del procedimiento 4 de estas cápsulas para completar los 2 gramos.